Juan García Gallardo deja Vox. Era uno de los principales rostros del partido, pero se va, y además de repente, y se va señalando a la dirección, igual, por otra parte, que ha ocurrido con otros críticos que ya lo han dejado antes que él. Era el líder del partido en Castilla y León, formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional, vamos, de la dirección del partido, pero abandona hablando incluso de oligarquías internas, con lo cual estamos ante la crisis territorial más grave de la historia del partido, de la historia de Vox. La pregunta es, ¿qué hay detrás de la salida de Gallardo? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 4 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Señor Fernández Mañueco, ¿es usted de izquierdas? ¿Sí o no? Ahora que está tan de moda esta dicotomía, ¿quién es el progre? ¿Su persona? Vamos a analizar la salida de García Gallardo con Paloma Hernández, que es la periodista del Mundo, que se encarga de la información de Vox. Hola Paloma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Javier? Creo que podemos decir que se ha producido un terremoto directamente dentro del partido, que es un terremoto para Vox. Cuéntame, Paloma, qué ha pasado y también cómo hemos llegado hasta aquí. Nos vamos a remontar un poquito para atrás. En diciembre de 2024, el año pasado, un par de procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León pues inician una iniciativa, una plataforma en cierta medida crítica con el partido. Estos dos procuradores son Ana Rosa Hernando, que es quien tiene la iniciativa, y a ella se van sumando otros de distintos comités provinciales de Vox en Castilla y León. Ellos lo que denunciaban en esta plataforma es un poco la deriva que estaba tomando el partido a nivel nacional. Centraban sus críticas en dos asuntos. Por un lado, que Vox se haya cambiado de grupo en el Parlamento Europeo. Antes pertenecía a los reformistas de Giorgia Meloni, la italiana, y ahora se ha adscrito al grupo de Víctor Orbán. Entonces ellos consideraban que esta deriva pues no estaban a favor de ella. Y por otro lado, denunciaban que en el partido no haya primarias, no se pueda elegir a los líderes provinciales. Esto es algo que Vox cambió en su reforma estatutaria de 2022 y todos los líderes regionales son elegidos a dedo. Y esto pues les suscitaba críticas. El caso es que desde entonces venían pronunciando ciertas declaraciones en la prensa con críticas a la dirección nacional, y el pasado viernes la dirección del partido en Castilla y León decide que los va a expulsar de las Cortes. Esta decisión se toma en Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, por tanto participa Juan García Gallardo, aunque no necesariamente tuvo que votar a favor, porque con que hubiera votado a favor la mayoría de la dirección habría salido adelante. El caso es que esta mañana de lunes amanecemos con la noticia de que Juan García Gallardo deja el partido. Según han explicado en el Vox por parte de la cúpula nacional, la decisión se produce porque Juan García Gallardo se había negado a firmar la expulsión de esos dos procuradores. Entonces decide dejar el cargo porque no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado en la cúpula nacional. La sorpresa, sí, es que don Juan durante el fin de semana pues no ha querido condenar esta operación de dos oportunistas que por motivos personales, y la verdad es que con argumentos absurdos y peregrinos... Esto que dices, importante, lo ha verbalizado, lo escuchamos la propia Dirección Nacional, su portavoz, José Antonio Fuster, y ojo, porque el propio Gallardo ha negado que los motivos que hay detrás de su salida tengan que ver directamente con este movimiento, con ese movimiento de sus compañeros, esos dos compañeros en Castilla y León. Lo ha reiterado incluso después de haber emitido ese comunicado. Paloma, hablemos de quién es Juan García Gallardo, para quien, en fin, pues no lo conozca. Tenemos que remontarnos a enero del año 2022, hace 3 años, cuando Santiago Abascal, el presidente de Vox, lo nombró candidato a García Gallardo para las elecciones que se iban a celebrar un mes más tarde, aquel entonces, en Castilla y León. Fue el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León. Era una persona, digamos, totalmente desconocida entonces, un abogado muy joven, poco más de 30 años, que se hizo famoso también después de su nombramiento por algunos tuits polémicos de algunos años antes, algunos de una década antes. Gallardo, esto lo podemos decir así, era un chico de Abascal, lo nombró él directamente, llegó a vicepresidente de la Junta de Castilla y León y formaba parte, lo estamos contando, de la dirección del partido. Pues efectivamente, Juan García Gallardo, que tiene ahora 33 años, es uno de los líderes, bueno, ya ex líder de Vox más jóvenes, se afilia al partido en 2021 y menos de un año después es elegido candidato para la Junta de Castilla y León por parte de Vox.
En aquel momento entra a formar parte, porque Vox y el PP se ponen de acuerdo para formar un gobierno de coalición, y él es el primer cargo electo dentro de un gobierno de Vox, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. De ahí que adquiera una relevancia muy importante, puesto que para Vox entrar en aquel gobierno pues, fue un hito y por primera vez tenía representación pública. Era vicepresidente, había varios consejeros de Vox en aquel gobierno y, bueno, desde el primer momento obtuvo el respaldo de toda la cúpula nacional. De hecho, en su toma de posesión como vicepresidente acudió el propio Santiago Abascal. Él, efectivamente, como has dicho, se hizo famoso en aquel momento porque, mirando en hemeroteca en su cuenta de Twitter, pues había muchas publicaciones que atentaban, pues bueno, con tintes homófobos, con tintes machistas y con tintes racistas, muchos de ellos en cierta medida alineados con la ideología que defiende Vox, ¿no? Él, por ejemplo, pues negaba la existencia de la violencia de género y lo atribuía a violencia intrafamiliar. Dentro de su estancia en el gobierno de Castilla y León, pues uno de sus grandes momentos o de sus grandes hitos fue cuando en enero de 2023 anunció que la Junta ponía en marcha un protocolo para los casos de aborto. Recordemos que Vox es un partido que abiertamente está en contra del aborto y entonces este protocolo lo que pretendía era ofrecer a las mujeres que quisieran abortar pues la posibilidad de ver ecografías en 4D del feto y también la posibilidad de escuchar el latido antes de abortar. Que los padres puedan escuchar el latido del bebé que está dentro de su madre. Él en principio dijo que este protocolo iba a ser de obligada aplicación, aunque posteriormente Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, matizó que solamente en caso de que se quisiera, de que se solicitara. A todos los padres que así lo quieran poder ver en tiempo real un vídeo en el que los padres podrán ver pues, la cabeza, pues, las manos. Claro, siempre en estos casos es importante el porqué, ¿no? Las motivaciones que hay detrás de esta salida, digamos, tan sorprendente. Gallardo, en fin, en su comunicado es bastante claro. Leo textualmente: la dirección ha ido ocupando cada vez más espacios. En otra frase dice: fui educado para no caer en fanatismos ni en idolatrías. Aquí, claramente, en estas dos partes apunta a Santiago Abascal, claramente, aunque es verdad que niega que sea por discrepancias con posiciones del partido, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, en Bruselas, a la hora de pertenecer a una u otra familia política, más cerca de Orbán o más cerca de Meloni en esa discusión que ha habido dentro del partido, que ha supuesto que hubiera un cambio en este sentido. Habla de oligarquías, Paloma, Gallardo, para deslizar que eso es lo que hay dentro de Vox. Así que te pregunto directamente por todo lo que enmascara esta salida. Bueno, pues es cierto que efectivamente él niega que sus razones sean las mismas que las que alegaban, por ejemplo, los dos procuradores expulsados. Él no es crítico con la falta de primarias ni tampoco con el cambio de grupo europeo, pero sí que es verdad que leyendo entre líneas esa carta, pues se desliza que hay ciertas discrepancias con la cúpula nacional por motivos relacionados, por ejemplo, con su liderazgo. Él dice que antes cabían pluralidad de liderazgos en Vox y que ahora ya no, o dice que lo que hace abandonar esto se produce por respeto a sus principios y en contra de una decisión de la cúpula nacional. Juan García Gallardo no es solo un líder provincial, sino que formaba parte de la cúpula de Vox, del Comité Ejecutivo Nacional, que es el que toma todas las decisiones orgánicas en el partido. Y además, cabe destacar que es una persona que tenía la plena confianza de Santiago Abascal, es una persona muy alineada con los principios que estaba defendiendo Vox ahora mismo y que, por tanto, sorprende más. Quiero decir que no lo hace alegando ningún tipo de discrepancia ideológica, sino que podría apuntarse a un conflicto con la dirección. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado. El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente. La salida de Gallardo, lo sabemos, no es la primera, y aquí me atrevería a decir incluso, aunque suene atópico, que no va a ser la última. Es verdad que hay una diferencia. Aquí no se puede echar mano de esas famosas divergencias ideológicas con la dirección. Gallardo es un conservador pata negra, no es un liberal en ningún caso. Entonces, más allá de lo ideológico, parece que pesa lo orgánico, ¿no? En este caso, es decir, la forma en la que la dirección, es decir, la forma en la que Abascal gestiona lo que pasa dentro del partido. Si no es comparable la cuestión ideológica en otras salidas, como la de Macarena Olona o la de Iván Espinosa de los Monteros y las de otras personas no tan conocidas,
aquí hay una cuestión en la que sí que tiene que ver. ¿Tú ves, Paloma, similitudes con otras crisis, con otras salidas anteriores que, como decía, las ha habido? Parece que se va señalando precisamente lo mismo o casi lo mismo que señalaban estas otras personas. Vox es cierto que es un partido que suele ser bastante personalista, puesto que sus liderazgos, ya sea por polémicos o por el motivo que sea, pues se suelen ser bastante característicos, ¿no? Todos identificamos a Vox con sus caras visibles. Era el caso de Juan García Gallardo, como era el caso de otros líderes que han ido abandonando la formación últimamente. La más reciente es Rocío Monasterio, que cuando salió del partido dijo textualmente que la cúpula de Vox había dejado de lado la democracia interna que había venido a defender, en un claro alegato contrario, pues por ejemplo, a decisiones como esa de abandonar las primarias para elegir los liderazgos regionales. Es cierto que no creo que de Juan García Gallardo se pueda decir que hay discrepancias en cuanto a la línea ideológica de Vox, por lo que decíamos que es un perfil bastante afín a la dirección del partido, pero sí que es verdad que creo que desliza una crítica a la forma en la que se elige quién manda y a la forma en la que se definen las direcciones y las decisiones en Vox, que es muy importante. También hay que destacar que Juan García Gallardo, en julio de 2024, cuando Vox decide abandonar los gobiernos de coalición, acata esa decisión, que no forma parte de los líderes regionales, sino que es una decisión que se toma desde la cúpula. Y sin embargo, ahora, con esta otra decisión de la salida de los procuradores, sí que se muestra crítico. Entonces, ahí hay ciertas discrepancias con la cúpula que sí que se ponen de manifiesto. Es cierto que también había que ver algunas caras, ¿no? En aquella comparecencia de antes del verano pasado de Abascal con los líderes regionales que salían de los gobiernos del Partido Popular, con esa decisión de Abascal de romper esos gobiernos, algunas caras eran un poema. Una clave importante, esta que, como estamos contando, es la mayor crisis territorial de Vox, llega en un momento, digamos, bastante dulce para el partido, o dulce, lo digo por lo que dicen las encuestas, con las mejores estimaciones desde las últimas elecciones generales, con un resultado mayor y con sus ideas, también, por qué no recordarlo, triunfando en buena parte del mundo. Pero también hay que dejarlo claro, muy lejos de ser una alternativa real de gobierno aquí en España. Paloma, por lo que tú sabes, ¿tiene algún incendio más el partido, tiene algún incendio más Vox en alguna otra parte de España? En el partido dicen no temer que esto pueda tener una onda expansiva, aunque sí que es verdad que reconocen que esto es posible que se esté produciendo porque Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene más próxima la celebración de unos comicios. En teoría están previstos para febrero de 2026, siempre bajo la amenaza de que puedan adelantarse. En fuentes del partido lo que reconocen es que esto, primero las discrepancias de los dos procuradores y luego la salida de Juan García Gallardo, podría deberse a esos movimientos que se suelen producir en los partidos previo a elecciones y que esto podría tener una réplica cuando se acerquen los comicios de otras regiones. De momento sí que es cierto que en Castilla y León son varias las provincias donde han saltado voces díscolas con la cúpula, también lo han hecho en algunas otras regiones de España, pero es cierto que dada pues que son líderes pequeños o menos relevantes, pues no ha tenido tanta trascendencia. Todo esto siempre enmarcado en que en Vox los comités regionales suelen tener algunas polémicas. Una de las más fuertes, la confrontación que se produjo en Baleares hace ya un año y que todavía sigue ciertamente latente. Entonces todo eso podría acelerarse cuando lleguen unos comicios. Pues todo esto es lo que está pasando en Vox. Esto es lo que hay detrás de la salida de Juan García Gallardo. Paloma, gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Paloma Hernández ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.